Muy buenas tardes, Marilyn. Te saludamos en vivo y en directo, 12:32 de la tarde, porque continúan las investigaciones y las autoridades con el desmantelamiento de una red internacional terrorista que ha recibido financiamiento por parte del narcotráfico. En ese contexto, vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello. Adelante. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos desde acá, desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, para informar a toda Venezuela sobre los avances de las últimas investigaciones de grupos terroristas que intentaron, sin éxito, debemos decirlo, atacar el evento que se realizó acá en Venezuela el día 25 de mayo. Como fueron las elecciones de gobernadores, de diputados a la Asamblea Nacional y de los consejos legislativos, los legisladores a consejos legislativos. Quiero primero agradecer a los organismos de seguridad del Estado, a los jefes de estos organismos aquí presentes y a cada uno de los funcionarios y las funcionarias que han participado activamente en el desmantelamiento y neutralización de las actividades de estos grupos. Para nosotros haber terminado la jornada del 25 de mayo, la jornada del 25 de mayo en paz, en tranquilidad, que no haya habido hechos de violencias, que no haya habido ningún tipo de eventos negativos generados por sectores terroristas de la oposición venezolana, en verdad no es un hecho fortuito, fue trabajado, fue una acción articulada de los distintos organismos de seguridad del Estado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes hay que hacerles un reconocimiento. Han garantizado nuevamente la paz de los venezolanos y las venezolanas. No quiere decir con esto, como lo hemos venido afirmando desde hace bastante tiempo, que ya la oposición se va a dejar de generar violencia en Venezuela. No, esa es su naturaleza. Los resultados electorales que ofreció el Consejo Nacional Electoral, inobjetables, no le dan a ellos para mucho. Saben que por la vía electoral no la tienen fácil, por eso han buscado el atajo a la violencia, no una, ni dos, ni tres veces. Siempre lo han hecho. Y yo debo recordarle al país, antes de dar los últimos detalles, de dónde venimos. No sé si tenemos la gráfica, el organigrama. Correcto. ¿De dónde venimos nosotros? Arrancamos de un hecho que pudiera ser, algunos pudieran pensar que es un hecho aislado. Fue el desempeño del gobierno nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Zulia para el desmantelamiento de una banda de narcotraficantes. Voy a decirse, no, eso no tiene nada que ver con lo otro. Tiene muchísimo que ver porque ese fue como el punto de inflexión para ellos. Ya antes nosotros habíamos decomisado un lote importantísimo de armas, de más de 400 fusiles y pistolas, armas de guerra que habían sido decomisadas en distintos eventos, muchas de ellas traídas directamente desde los Estados Unidos, muchas de ellas traídas. Capturamos una cantidad de gente, comenzamos a hacer los respectivos interrogatorios. Todo esto nos lleva a la detención de un grupo de personas en el estado Zulia, al desmantelamiento de este grupo y a la certeza de reuniones realizadas en Colombia por la señora María Machado con el señor Rincón, con el señor José Enrique Rincón, quien en la práctica era el jefe de una gran estructura financiera en el estado Zulia, que tenía su base en la exportación, cría de camarones. Cualquiera pudiera
imaginarse este señor trabajando, pero es que es la ambición del poder del dinero, más la ambición del poder de lo político y el narcotráfico metido. En esas reuniones con el señor Rincón y la señora María Machado, realizadas en Colombia, donde intervenían directamente el señor Simonovis, intervenían directamente varios políticos del estado Zulia, fuimos nosotros desenredando toda esta trama para llegar a las conclusiones que los detenidos han confesado. Eso ya ellos están judicializados, está en fase de juicio, todo lo que han declarado algunos de ellos pues ha servido para nosotros seguir investigando. La anterior, no quite la anterior. Ese grupo de personas financiaban, protegían narcotráfico y eran la base para la incursión en Venezuela de terroristas. De hecho, la primera investigación, lo saben los compañeros de los organismos de seguridad del Estado, tenía que ver con una investigación de campamentos que se estaban dando en la región del Tibú, allá del lado colombiano. Nos llegó la información, nosotros comenzamos la investigación y de ahí salió todo. Luego de esta que tuvo mucho que ver con los eventos del 28 de julio, todo lo anterior, porque es una sola trama de ellos, una sola conspiración. Es un solo acto terrorista con un único fin, que es tomar el poder. En diciembre intentaron, recordemos aquella difusión de la señora los primeros días, señora Machado, los primeros días de diciembre, diciendo que ya, listo, 10 de enero, recordemos, 10 de enero, recordemos la farsa del bolsito azul. Y recordemos que cada uno de esos actos ha estado representado por poca presencia de pueblo apoyándolos a ellos. Por lo tanto, no le quedaba sino el hecho de la violencia. Nos llega a nosotros información para este 25 de mayo, tenemos ya como un mes y medio trabajando esto, en verdad, aproximadamente mes y medio, trabajando esta operación de ellos, que tenía que ver con el saboteo expresado por ellos mismos, manifestado por ellas mismas, que iban al boicot de las elecciones, que no iban a reconocer ningún resultado que se diera sobre este tema, que no había elecciones en Venezuela, que lo que había era una asignación de cargos. El pueblo de Venezuela se encargó de demostrarles lo contrario. Comenzamos a investigar, hubo algunas detenciones, hubo personas que comenzaron a hablar, a explicar lo que tenían. En esas detenciones comenzamos a encontrar nosotros evidencias terribles, y digo terribles porque era lo que ellos querían hacer con eso que tenían. Ustedes pueden dar un vistazo, aquí hay armamento, fusiles, aquí hay pistolas, aquí hay explosivos, aquí hay granadas. Esto que está aquí, esto es una maleta que la encontramos cual cajita, déjame un momentico, que eso cual cajita feliz. Cual cajita feliz. Tal cual así está, lo estamos sacando en el momento y ahora, en uno de los allanamientos, de las detenciones que hicimos. En una de las detenciones que hicimos. Teléfonos que hablan solos, equipos de computadoras que hablan solos, agendas de puño y letra, con escritos. Por ejemplo, esto estaba en una de las agendas del señor Juan Pablo Guanipa, uno de los detenidos. Puño y letra de este señor. Si alguien coincide plenamente la letra con lo que está en la agenda. Entre otras cosas, coordinar actos de violencia a nivel nacional, desconocimiento de los resultados electorales, realizar pasas a los grupos de resistencia, radicalizar actos de violencia y
patrullaje, influencia en presos políticos, perdón. Habla de los recursos requeridos, habla inclusive de atacar a los veedores internacionales, ataque a los observadores y miembros de mesa. Esto lo dice este documento, puño y letra del señor Juan Pablo Guanipa. Ataques específicos. Esto es bueno que se sepa. Esto es bueno que se sepa y el mundo lo sepa. Ataques específicos a embajada y residencia de Colombia. Embajada y residencia de Colombia, embajada y residencia de España, embajada y residencia de Francia y oficinas de la ONU en Venezuela. Encontrados documentos, suficientes explosivos tenían. Ahora, ¿con quién contaban ellos para esto ante la ausencia de pueblo? Con bandas criminales, con terroristas, con financiamiento del narcotráfico, Una gran banda, perdieron el sentido de la política, quieren convertir la política, el ejercicio de la política, en una cloaca donde no tenga razón para nada, porque parte de la campaña de ellos era la despolitización de este país. Nuestro pueblo en conciencia se ha dado cuenta, por eso la gran manifestación de nuestra gente haciendo ejercicio democrático el día domingo. Seguimos nosotros capturando, de acuerdo a las informaciones, los vínculos con el narcotráfico. Fue capturado una persona de origen serbio, con vínculos al narcotráfico en el oriente del país, vinculado a mecanismos de financiamiento, vinculado a mecanismos en las cuentas, más de $1.000 millones, más de $1.000 millones. Hemos nosotros desmantelado una banda de secuestradores que tenían como misión principal la de secuestrar y amenazar a los familiares, funcionarios del gobierno nacional. Después salieron ellos diciendo que el delincuente ex comandante, ex teniente coronel de la Guardia Nacional, Arturo Gómez Morantes. No, ese lo agarraron, ese era un secuestrador. No, ese es de ustedes. Ese estuvo el 30 de abril. Está protegido en los Estados Unidos. Y en sus cuentas, en la investigación que se está haciendo, tiene vínculos directos con ya casi Venezuela. ¿Verdad, señor Douglas? Vínculos directos de cuentas con ya casi Venezuela. ¿Y quién es ya casi Venezuela? ¿Quién es ya casi Venezuela? Enemigos de esta patria. Es Simonovi, es el gurú de los fracasados Eric Prince, que opera abiertamente en el Ecuador. Fue capturado una persona de los que manejan la mafia de la droga en Ecuador. Eso no es mentira, todo esto está documentado, está bien hecho. Miren, esto lo voy a decir por primera vez, porque nosotros no debemos alarmar a nuestro pueblo. Pero fueron neutralizados, escuchen esto, casi 60 ataques a instalaciones petroleras en los últimos 10 días. 60 ataques, no les voy a decir cómo las neutralizamos, porque sería darle elementos a los enemigos de la patria. Gracias al desempeño de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias al desempeño de las autoridades de PDVSA, casi 60 ataques. Ayer estábamos reunidos, casualmente revisando eso con la Dirección de Seguridad de PDVSA, y el impacto que hubiese tenido eso internamente en Venezuela. Ya al final, finalizando la jornada, ya como un acto de despecho, decidieron atacar una estación eléctrica en Yaracuy, en San Felipe fue, ¿verdad? En San Felipe.
inmediatamente, porque ellos tienen su vocería, ¿no? Tienen periodistas que no son periodistas, sino son palangristas al servicio de la conspiración. Inmediatamente lo primero es que falta de mantenimiento. El falta de mantenimiento es, cuando ustedes vean que un palangrista diga falta de mantenimiento, eso es saboteo, es conspiración. Es la justificación que ellos han tratado de usar siempre. Los vínculos de Tomás Guanipa no son ajenos para Venezuela. Pueden ustedes, señores periodistas, revisar las declaraciones del señor Tomás Guanipa antes del 28 de julio. Ellos mismos se delatan. Pueden ustedes escuchar las declaraciones de la señora María Machado en los últimos 2 años. Ella misma se delata. Ella misma se acusa. Escuchar a Leopoldo López en los últimos 2 años es escuchar una delación. Escuchar a Simonovi, escuchar a estos periodistas, que yo en verdad les doy las gracias a los periodistas bocones, vendedores de humo, porque ellos se les va el yoyo creyendo que van a dar el tubazo. Yo lo dije primero, yo era el que sabía, yo se los advertí, habrán señales. Nosotros esperamos que estas señales las hayan recibido. Esperamos que estas señales las hayan recibido. Mientras el pueblo votaba, mientras el pueblo cívicamente salía a votar, nosotros, y digo nosotros porque este equipo que está aquí, estuvimos en la calle. Yo todavía le pasé un mensaje cuando fue el domingo, fue. El domingo, ya terminando las elecciones, le paso, no veo gente en la calle. Eso es parte de... ¿Ah? Eso es parte del trabajo. Mentira, se ve a mucha gente en la calle. Pero ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Y por donde pasamos encontramos, aquí en Caracas, era evidente. Los que estaban en el interior del país, era evidente. O a la Fuerza Armada o a los organismos policiales. Y se ha garantizado la paz. Se ha abortado un nuevo ataque terrorista contra Venezuela. Esto es una organización terrorista. Esto no es una organización cualquiera. Hemos detenido. Pónmela otra vez. Esta fila es parte de los detenidos. Ahí hay gente del Zulia, de Caracas, de Aragua, de Carabobo, de Los Teques de Caracas. En Los Teques encontramos esta maleta y un arsenal en el allanamiento que hicimos en Los Teques. Y están detenidos. Todos los responsables están detenidos hasta ahora y todo el que vaya apareciendo lo vamos a detener. Miren, no nos importa que vengan con el cuento que son defensores de derechos humanos. Eso es perdónenme la expresión, puro gamelote. Si estuviera en otro sitio diría otra palabra. Puro gamelote. Es mentira, defensores de los derechos humanos. Nadie que se asuma defensor de los derechos humanos puede tener declaraciones hablando de atentar contra la tranquilidad de un país. Nadie que se asuma defensor de derechos humanos puede pensar en poner explosivos de este tipo en hospitales. En hospitales. Yo no había visto esto. Usted me dice que son los que usan en las minas, ¿verdad? De dinamita. En el Zulia iban a atacar centros electorales en plena votación con granadas. Con granadas. Y uno dice, ay, y solo es el narcotráfico. No, no solo es el narcotráfico. Ellos tienen varias fuentes de financiamiento. Aquí abajo, miren, es bueno que lo sepan porque yo asumo la responsabilidad de todo lo que estoy diciendo. Aquí están las ONG que están involucradas en toda la estructura terrorista.
ONG, Maracaibo Posible, Provea, Foro Penal, gente que está con ellos, trabaja activamente. Provea, Médicos Unidos de Venezuela. Dice, no, es un académico. Son académicos para generar actos terroristas. Y tienen una estructura. Esto está en el teléfono en uno de los teléfonos del señor Juan Pablo Guanipa. Pásalo, por favor. El otro. Donde está fuente de financiamiento. Miren. Esto que ven aquí abajo es una transferencia esta es de 9.500 algo, yo mismo, 9.531,97, hecha Juan Pablo Guanipa. ¿Cómo viene esa transferencia? Desde la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC. Se la pasa una fundación que se llama Conrad Hilton, de Nayib Bukele, por la vía de Lester Toledo, de Rafael del Rosario o de la Rosa. ¿Cómo es que es aquí? Del Rosario. Sí, del Rosario. Porque no cambiaron. ¿Es del Rosario o de la Rosa? Abrígame el nombre exactamente cuál es. Del Rosario. Conrad Hilton. ¿Quién es el administrador con Conrad Hilton? Nada más y nada menos que la joya de Leopoldo López. Lo pasan por una cosa que se llama Coalición por Venezuela, por esta plataforma financiera AIR-TM. Aquí está 9.531,97 en el teléfono de Juan Pablo Guanipa. Con pruebas claras de recibir financiamiento. Aquí está en puño y letra. Rápidamente podemos mostrar algunas cosas de las que tiene Juan Pablo Guanipa en su agenda. Todo esto es puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Pásala. Puño y letra de Juan Pablo Guanipa. Inclusive en otro cuaderno, uno de los cuadernos que está allá, establece la eliminación dice eliminación textualmente, y salen los nombres de personas que dirigen los partidos del Gran Polo Patriótico. Yo, como soy mal pensado, yo no pienso que es la eliminación del partido, yo pienso que es la eliminación de las personas. Ah, claro, y de oposición también, claro, y de oposición también aparece. Inmediatamente salen los defensores de derechos humanos de estas organizaciones terroristas que se hacen llamar ONG a decir, ay, el señor Juan Pablo Guanipa padece de tal enfermedad, de tal enfermedad, de tal enfermedad, de tal enfermedad. Le sale cualquier dolencia. Y que nosotros estamos actuando de manera arbitraria. No, respeto a los derechos humanos. Le leímos sus derechos cuando fue detenido. Todos hacemos lo mismo. Sí. Menos mal, miren, en medio de todo esto, que estas operaciones han sido tan limpias, tan bien planificadas, que los hemos tomado por sorpresa, y esto que tenían en este momento no respondieron. Los que tenían granadas no respondieron. Y aquí yo puedo mostrar esta lista de detenidos, pero los detenidos, como lo dije la vez pasada, son más de 70. Anoche mismo, ayer, me pasaba el general Estrada, en el estado Zulia, la captura de un grupo de personas vinculadas a estos hechos de violencia. Afortunadamente, pues, el señor Rosales allá en el Zulia tuvo un acto democrático y reconoció la victoria de Luis Caldera, porque lo que ellos iban era desconocer los resultados que diera el CNE.
Ayer los vimos pasar por el CNE, bien bueno, que vayan al CNE, que reconozcan las instituciones que hace poco no reconocían. Y cuando nosotros hacemos público estos intentos que tiene la derecha venezolana, por parte de la derecha venezolana, de atentar contra los propios venezolanos, es para que nuestra gente pueda sentirse tranquila, pueda sentirse en paz. Venezuela no se detuvo, Venezuela no se detiene. Recordemos y pongamos en la balanza lo que ocurrió aquí en Venezuela el 28 de julio. 28 de julio en la noche, 29 de julio. ¿Hasta dónde iban a llegar ellos? Salimos nosotros el 30, salimos nosotros a marchar. A la calle, pues. Porque, bueno, tomó por sorpresa. Agarramos una persona con información precisa de los jefes de calle, de comunidad, de VC. Nosotros tuvimos que cambiar nuestro sistema de movilización y de maquinaria. No nos vieron nunca hablar de maquinaria nosotros. Lo hicimos en secreto, una maquinaria distinta, para evitar que estuvieran amedrentando a nuestra gente, que le pudieran hacer daño a nuestra gente. Y miren que funcionó. Y miren que funcionó. Yo creo que una de las cosas, después de la gran victoria de los ganadores, fue la victoria de la paz en Venezuela. Es uno de los bienes más sensibles para nuestro pueblo. La paz es transversal a todo lo demás. Ayer, desde el lunes, había colegio sin ningún tipo de problemas para algunos niños. Hoy y ayer, sin ningún problema, en paz. Pero ellos no querían la paz para Venezuela. Estos grupos terroristas no querían la paz para Venezuela. Y yo repito, cuando el New York Times, el Washington Post, alguien haga la investigación, casi siempre esto se hace lo hacen cuando ya no tienen otra opción, están destruidos, y digan que el extremismo venezolano estaba financiado por el narcotráfico, y digan que Álvaro Uribe, Iván Duque, Pastrana y Santos han sido los principales financistas de la violencia y el terrorismo en Venezuela, entonces lo van a creer. Nosotros venimos con tiempo diciéndolo, con muchísimo tiempo demostrándolo, los vínculos de esta gente. Siempre, siempre, ante las evidencias, ellos salen huyendo hacia adelante. Vamos a esperar y los palangristas, si tienen algún otro dato, salgan huyendo hacia adelante y nos los pasan. Porque ustedes nos ayudan muchísimo. Los que están en España, los que están en Estados Unidos, los bocones de siempre, que dicen que van a tumbar al gobierno mañana, pero no se vienen para acá, para Venezuela, para ver si lo van a tumbar. Quieren que el pueblo ponga la sangre. Quieren que el pueblo sea el que ponga las víctimas, los muertos, y ellos llegar después. Aquí en Venezuela tenemos una lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra cualquier tipo de bandas, pero también contra la derecha extrema, que no cree en la democracia y que cree que va a llegar al poder por la vía de la violencia. Imagínense ustedes, esto es de loco, pensar que si yo ataco un puesto policial con una bomba, los policías que están adentro heridos me van a ir a apoyar. Solo se les ocurre a la genialidad de los que dirigen la oposición extremista, gente inteligente, muy inteligente, pensar eso. Si hay alguna pregunta, les agradezco. La primera pregunta la realiza la periodista Paola Dragnik, de Telesur. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A lo largo de los últimos años hemos visto articulaciones para desestabilizar el país que han sido muy creativas, internas, externas. En esta desarticulación que ustedes hacen,
¿Hay sospechas, líneas de investigación que puedan vincular a otros gobiernos, a otros políticos no venezolanos? Ya algo nos mostró, pero pensando, por ejemplo, en iniciativas como lo que fue el Grupo de Lima, luego lo que ocurrió en Cúcuta, ¿cómo se puede vincular esta red de terrorismo a otros organismos internacionales o a otros gobiernos? Gracias, Paola. Mira, sin duda, sin ninguna, vuelvo, repito, sin ninguna duda, así como demostramos fehacientemente, con coordenadas inclusive, como en la operación Gedeón se planificó, se entrenó grupos terroristas en Colombia de la mano del narcotráfico. ¿Cómo se llama? Doble rueda, ¿no? Que le decían doble rueda. Vinculado a quien gobernaba, directamente vinculado a quien gobernaba en ese momento Colombia, Iván Duque. Así como lo hemos demostrado, le hemos coordenadas, dónde estaban Jorge Rodríguez y mi persona, casi que pusimos un organigrama parecido a ese, donde este que está aquí llegó al extremo de poner las iniciales de Jordan Goudreau, las puse. Ellos siguieron adelante. Después terminaron asesinando esos mismos grupos al presidente de Haití, dirigido por Iván Duque. Narcotráfico. Hoy día ellos han mudado su base de entrenamiento al Ecuador. Quienes gobiernan Ecuador en este momento, y hablo de presidente Noboa, está vinculado activamente a las mafias del narcotráfico mundial. Leímos en estos días un informe de estas organizaciones que el 70% de la droga producida en Colombia está saliendo por Ecuador. Por Ecuador. 70% de la droga producida en Colombia. Es conocido que entre las empresas que tiene el presidente de Ecuador están empresas navieras, empresas exportadoras, y el que tenga ojos que vea. Por ahí sale la droga mezclada con frutas, con alimentos, con ropa, y de distintas formas, líquida, en polvo, en hojas, como la quieran, la exporta el señor Noboa. Pero además de eso, es público, notorio y comunicacional que Noboa, luego del fraude perpetrado en las elecciones de Ecuador, promovido y trabajado por Súmate, eso lo declararon ellos, que Súmate había ido a darle apoyo a Noboa. Después de eso, el señor se llevó al señor Eric Prince a Ecuador. Sabemos quién es Eric Prince, un mercenario que vive del chantaje, del narcotráfico, de la extorsión, y lo tiene como asesor de seguridad. Y es Eric Prince quien con el señor Simonovic, el mundo debe recordar todas las declaraciones de Simonovic, donde casi que se casaba con Eric Prince, del amor que le tenía y la admiración que le tenía. De cómo estaban recogiendo dinero. El líder aquí se llama Eric Prince, la lideresa se llama María Corina Machado, lo dijo más de una vez. Yo solo soy uno más, decía Simonovic, como los hermanos Nieto Quintero se fueron a Ecuador, como Gómez Morante, que es vínculo directo del 30 de abril, de los que participaron el 30 de abril, Arturo Gómez Morante dirigió una banda de secuestradores en Venezuela y en los contactos tiene afiliación directa con Yo Casi Venezuela, que es Eric Prince, que es la misma conspiración, que es Leopoldo López. Ellos son familias aquí en Venezuela. Y siempre, ya tienen ya un poco más de 26 años, que las familias perdieron el poder en Venezuela, desde que llegó el comandante Hugo Chávez. Y eso les duele y les arde, y no les importa vincularse con quien sea. Uno les escucha. En estos días salieron, ahora tienen una cosa que se llama Grupo de los Idiotas, algo así. Idea. Y de idea, de expresidentes, que eran los expresidentes del Grupo de Lima. Se reunieron en una cosa en el Grupo de los Idiotas, cada vez que tienen chance de opinar contra Venezuela. Aquí hubo unas elecciones limpias, transparentes,
creo que son modelo para el mundo. Ojalá vinieran para acá. No hubo palabra de ningún observador cuestionando las elecciones en Venezuela, de la forma como se hizo, cómo se dieron los resultados. A ellos no les interesa elecciones, a ellos les interesa es tomar el poder. Y sin duda, las oligarquías de América y el imperialismo están metidos en las conspiraciones contra nuestro país, en vínculos directos. La mafia del narcotráfico en Colombia está metida aquí. Lo que nosotros le hicimos a ellos en el estado Zulia es un golpe severo, muy duro. Cuando tú en un mes logras decomisarles 34 toneladas de droga. 34.860 kilos de cocaína de altísima pureza, les diste un golpe donde les duele, en el bolsillo. Y andan desesperados. Por eso nosotros tomamos medidas extremas. Y por eso ellos andan en el desespero de no tener ningún tipo de límite, explosivos, granadas, fusiles, pistolas. No les importa absolutamente nada. Van a atacar, cuando ellos dicen que atacan, van a atacar a una embajada, como la embajada de Colombia, la residencia del embajador colombiano. Yo lo dije con tiempo, tengo ya, ¿cuánto tiempo tengo diciendo esto? Por lo menos 15 días diciéndolo. Lo advertí. Y públicamente lo dije. Públicamente. Ellos dicen, eso le van a echar la culpa al mundo. Se va a dar cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya el mundo sabe lo que está ocurriendo en Venezuela. Que contra Venezuela hay una gran conspiración, dirigida por el gobierno de los Estados Unidos, dirigida por las oligarquías y las mafias del narcotráfico que operan en Colombia y en Ecuador en este momento. Gracias, Pablo. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKE Mundial. Buenas tardes, ministro. Ministro, tomando en cuenta que en las acciones violentas de las elecciones del 28 de julio de 2024, la mayoría de las personas detenidas, los grupos violentos, eran de nacionalidad venezolana, pero ahora surge este nuevo elemento de que... ¿El 28 de julio? De 2024. No, hay también ciudadanos extranjeros. Bueno, en esta oportunidad se suman, ministro, ciudadanos de distintas nacionalidades, incluyendo europeos. ¿Significa esto que se ha ampliado el espectro de organizaciones al margen de la ley que se han alineado para atacar a Venezuela ahora a propósito de las elecciones del pasado 25 de mayo? Y otra pregunta tiene que ver con la detención de Juan Carlos Guanipa, porque hemos observado que la mediática internacional viene tratando de presentar este hecho como un caso de persecución política, obviando las pruebas que usted ha venido presentando en estas ruedas de prensa y tratando de minimizarlas. ¿A qué cree usted que obedece esta conducta? Mira, Lisandro, quiero recordarle al pueblo de Venezuela que para el 28 de julio fue, y luego, ayer casualmente, estábamos revisando las detenciones que se hicieron entre septiembre, octubre y noviembre. Y las distintas nacionalidades de los involucrados. Terroristas. Capturamos varios terroristas de origen estadounidense. Hasta un oficial de la Fuerza Aérea que fue entregado recientemente al gobierno de los Estados Unidos. Terrorista de la Armada norteamericana, estadounidense, con entrenamiento casualmente en explosivos. Se llama Castañeda, es que se llama este señor. Españoles que nosotros dijimos que eran de la inteligencia española, primero dijeron que no, ya nadie dice que no, lo cual quiere decir que sí, y ellos lo saben, deberían estar muy claros. Ciudadanos colombianos que operan con las mafias de terroristas y narcotráfico de la frontera, ecuatorianos, peruanos, argentinos, uruguayos, de varias nacionalidades,
fueron capturados. Y en esta operación de este 25, igual, con el agregado, que por eso ya hablaba de la importancia de lo que ocurrió en el Zulia. Porque cuando aparecen en el radar estos jefes de mafia, del narcotráfico internacionales, que además, Lisandro, debo decirte, son reclamados por otros países. Son reclamados por otros países. Hubo uno que salió de Colombia, estaba detenido en Colombia. Detenido. Y de repente, cosas de la vida, cuando lo iban a enviar a Europa, se fugó del mismo aeropuerto en un tiroteo. Imaginemos que eso ocurriera en Venezuela. ¿Qué dirían? ¿Por qué ocurre eso en Colombia? Porque las mafias, el narcotráfico controlan operaciones en Colombia. Andaba escondido, llegó a Venezuela, nosotros lo capturamos. No, ese es el otro. El otro. Eni Casmi. Pasaporte, tiene la nacionalidad colombiana, tenía hasta porte de arma colombiano. Y llegó a Venezuela y lo capturamos nosotros. Es de la mafia albana que controla el narcotráfico en Ecuador. Esto vienen a reclamar porque a ellos no les importa qué pasó con la droga, a ellos les interesa su plata. A ellos no les importa nada, a ellos les interesa su plata y vienen a reclamar. Y en el reclamo, bueno, se involucran con todos estos grupos extremistas y pagan por aquí y pagan por allá. Esto es una gran operación que se ha desmantelado en Venezuela contra nuestro país, donde, repito, está vinculado terrorismo, narcotráfico, mercenarios como Gómez Morantes y su grupo, mercenarios, secuestros, sí, móvil de secuestro, tratando de convertir la política en una verdadera cloaca. A estas alturas, que ellos digan que Juan Pablo Guanipa es un perseguido político, cara. Hay que ver las declaraciones de Juan Pablo Guanipa aquí en Venezuela. Las amenazas públicas que ha hecho Juan Pablo Guanipa. Habría que ver lo que tenía escrito Juan Pablo Guanipa en sus cuadernos. Tiene 3 teléfonos, al menos encontramos. Uno para la política, uno para las cosas internacionales y otra para sus cosas personales, muy personales. Diría personalísimas, Juan Pablo Guanipa, que en verdad no es materia de conspiración, sino de perversión. Es eso. Yo digo, cada vez que cae uno, lo enferman inmediatamente. Una dolencia, 2 dolencias, 3 dolencias, allá va, y antes no tenías nada. Y sacan noticias diciendo, ahorita sacan noticias diciendo, no le han llevado las medicinas a tal. Yo inmediatamente llamo a los compañeros y les pregunto, mira, ¿qué sale aquí? Bueno, cite al que está sacando la noticia, porque tiene que demostrar que es verdad. Porque aquí se tiene que acabar la mamadera de gallo que yo lanzo de denuncia sin ningún tipo de soporte. Se esconden detrás de ONG. Nosotros no nos escondemos de nadie, nos ponemos al frente con la ley, con la Constitución. Con la Constitución. A los que quieran esconderse detrás de ONG, nosotros vamos con esta Constitución y con la ley de por medio. Y levanta mentira. Son mafias que operan, mafias que quieren entregarle Venezuela al narcotráfico, Venezuela con sus recursos a los gringos y que Venezuela se convierta en una colonia de los Estados Unidos. Eso no lo van a poder lograr. No mientras esté la revolución bolivariana. Y creo que el pueblo, Lisandro, el domingo, lo manifestó. Fue electo el primer gobernador de nuestra Guayana Esequiba. Pueblos
que comenzó a llover y salieron a votar sin ningún tipo de... no le tuvieron temor a ningún obstáculo. Venezuela es y seguirá siendo un ejemplo de verdadera democracia. Gracias, Lisandro. La tercera pregunta la realiza Fabiana Márquez por Venezuela News. Buenas tardes. Tomando en cuenta la detención de Guanipa y que María Corina Machado ha sido identificada en el organigrama que usted mostraba como una... María Corina Machado aparece en todos los cartones de bingo. En todos. Vinculada con grupos narcoterroristas, de narcotráfico, de terrorismo. Sí, es el libre, el que está en el medio. Sí. De lavado de dinero, de odio contra este país, de actos terroristas aparece ella. Perdóname. Bueno, en cuanto a María Corina Machado, le pregunto, ¿se ha emitido ya una orden de captura contra ella? ¿Cómo sería el proceso? También sobre los ataques a las embajadas de Colombia, España y Francia, ¿qué han dicho los países, esos gobiernos de esos países que pudieron verse afectados y si han colaborado con las autoridades venezolanas? Y por último, en cuanto a la banda de secuestradores que usted ha dicho se ha desmantelado, ¿podría identificar los nombres de quienes eran esos objetivos principales de esos criminales? Muchas gracias. Mira, todo tiene su momento en esta vida. Todo, siempre llega. Siempre llega. Y llega en el momento exacto. Exacto. No nos desesperemos. Hay averiguaciones abiertas y todo lleva su momento. Hay gente que se cree intocable. ¿No recuerdas a Leopoldo López que se paraba y decía, a mí nadie me puede meter preso? Fue preso y después llorando. Llorando. Y fue pues tan cobarde que huyó de Venezuela. Pero él todavía dice que a nadie lo puede meter preso. Así es esa derecha. Todo tiene su momento y su instante. Con respecto a los países, bueno, algunos no pudieran no creerlo. Hasta nosotros, que tenemos la obligación de pasar por el frente, aquí no hay territorio vedado en ninguna parte. Aquí no son una veda, por aquí no pasa. No, este territorio venezolano. Y nosotros tenemos el derecho de patrullar, revisar lo que tengamos que revisar por el bien y por la paz de este país. Hay quienes a veces no lo entienden. Entonces creen que lo están agrediendo a ellos. Lo estamos protegiendo. Estados Unidos, por ejemplo, protege a este señor Colina. Colina puso bombas en el año 2002 en la Embajada de Colombia, casualmente en la Embajada de España y en el CNE. Colina, y lo protege el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama él? ¿Colina? Colina Pulido. Ahí está, y sale y declara en Estados Unidos. Es más, declara diciendo que hay que acabar con el gobierno de Venezuela y con todos los que dirigen el gobierno de Venezuela, desde los Estados Unidos. No es nuevo eso. La violencia no es nueva de parte de ellos. Y al final ninguno de ellos asume nada. Todos ellos se esconden y jamás asumen absolutamente nada. Cuando nosotros actuamos así, y aquí hay embajadas y hay residencia de embajadores, bueno, la responsabilidad primera es nuestra, de protegerlo. Y les avisamos y lo decimos, yo lo dije públicamente. La compañera Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, y el canciller también lo han dicho, lo hemos alertado, así como alertamos que iban a atacar hospitales. Imagínate tú, Fabiana, o sea, que logran atacando, poniendo una bomba en un hospital. ¿Sabes qué? Terror, miedo. Con respecto al nombre de los secuestrados, aquí más de uno de los que querían secuestrar. Aquí hay más de uno. Ellos fijan objetivos y nos dicen, ¿tú no has escuchado la fábula de los, ¿cómo se llama?, de las extracciones? Sí, son las fábulas de ellos. Tan fácil, nosotros desmantelamos una que iba a intentar secuestrar, que hay que ver el vínculo, ¿oíste? Hay que ver el vínculo. Iban a secuestrar al magistrado Michael Moreno, le infiltraron una persona de seguridad a él,
iban a montar una alcabala con gente disfrazada de uniforme de los organismos de seguridad. Lo iban a detener, lo iban a montar en una lancha y se lo llevaban. Capturamos hasta la lancha que iban a usar. Si algo nosotros hemos demostrado en estos últimos años de Revolución Bolivariana es que hemos ido aprendiendo y hemos tenido la capacidad de anticiparnos en la mayoría de los intentos que hace la oposición por hacerle daño, esa oposición extremista, por hacerle daño a los venezolanos y a las venezolanas. Porque tú crees que es gratuito. Sería bueno sacar el reporte. ¿Cuántos oficiales de la policía, de nuestra Fuerza Armada, su familia recibieron amenazas el 25 de mayo? ¿Cuántos recibieron amenazas desde números de afuera? Amedrentamiento, una campaña de hostigamiento constante. No cuentan con la dignidad de este pueblo. No cuentan con la dignidad de nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestros hermanos de los organismos de seguridad del Estado. Gracias, Fabián. La cuarta y última pregunta la realiza Eligio Rojas por el diario Últimas Noticias. Saludos, ministro. Saludos a todos. ¿Cómo estás, señor Eligio? Aquí Bienvenido. estamos. Gracias. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones el financiamiento del narcotráfico para todas estas operaciones que ha descrito, y especialmente el narcotráfico instalado o asentado en Colombia. Le pregunto, ¿han detectado alguna participación de algún funcionario del actual gobierno de Colombia en estos planes? Porque usted menciona al gobierno de Duque, al presidente Duque y al expresidente Álvaro Uribe, pero sería y a Pastrana también, y a Santos también. Ajá. Bueno, sería interesante saber si han detectado algún funcionario o algún bloque de funcionarios del actual gobierno. Segundo, hemos visto también en la lista de detenidos a varios extranjeros. Usted lo ha mencionado en las sucesivas ruedas de prensa. Por ejemplo, en la última, que fue el lunes 19 de mayo, habló de 17 extranjeros. ¿Alguno de esos gobiernos ha reclamado la detención de estas personas? ¿Alguno de esos gobiernos ha reclamado al gobierno de Venezuela la detención? ¿Ha abogado, ha dicho es inocente, suéltenlo, etcétera, etcétera? Y finalmente, me gustaría saber si todos estos planes han sido conjurados, han sido cesados o todavía quedan por allí algunas células que amenacen con reavivar, resucitar estos planes que usted ha descrito en varias ocasiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Eligio. Mira, el narcotráfico es implacable, implacable. Cuando un funcionario le dice, mire, hermano, le damos este regalo para que usted entre 2 y 3 de la tarde se haga el dormido, no aparezca por ahí, ya le compraron el alma. Ya le compraron el alma. Yo no te puedo decir, en este momento tenemos ningún funcionario del gobierno colombiano, del actual gobierno colombiano, pero eso es un sistema terrible, 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 que opera y funciona. Yo una vez, hace poco, vi, esto no es mamadera de gallo, pero yo vi en esto, hace poco en las redes y en las noticias de Colombia a una persona que denunciaba en la policía a otro porque le vendió una droga chimba. Ya lo vimos nosotros. Eso está en las redes, pueden buscarlo, que era no sé qué cosa, que le habían vendido, pidió cocaína y le vendieron otra cosa. Es un sistema que ha caído
Y tiene funcionarios, como puede haber en cualquier otro país, en otros países. Yo no le echo en esto para nada la culpa al gobierno colombiano, pero en Colombia tiene mayor presencia porque es el mayor productor de droga del mundo, es lógico. Es lógico, ¿eh? Y cuando tú tienes presidentes en Colombia como Santos, como Uribe, como Duque, como Pastrana, que promovieron grupos paramilitares para la protección del narcotráfico y son los mayores productores de droga del mundo, ellos son los capos de la droga, entonces ¿qué quedará para abajo? ¿Qué quedará para abajo? Ahora yo te puedo decir que todas estas operaciones las hemos hecho aquí en Venezuela sin ayuda de nadie, gracias al trabajo de estos organismos y estos compañeros que están aquí. A nosotros no nos ha dado el gobierno colombiano ninguna información, está saliendo de aquí tal cosa. En estos días capturamos nosotros, fueron 700 kilos, ¿verdad? 700 kilos de droga en el mar. Nos llega la información, cruzamos la información con un gobierno, con Francia fue, ¿verdad? Con Francia. Y en una operación conjunta detuvimos en alta mar una embarcación con 700 kilos de droga. Si nos dieran la información, nosotros actuamos. Si compartimos la información, estoy seguro que gobiernos serios actúan. Pero esto no lo capturamos nosotros con apoyo del gobierno colombiano, no. Y los golpes que estamos dando aquí, certeramente, contra el narcotráfico, el terrorismo, es inteligencia de aquí. Trabajo de aquí, de Venezuela. Y no es mentira que ese señor Albano, Albano colombiano, se fugó. Yo pasé el video ese día, 19, yo creo que tú estabas aquí ese día. No, tú no estabas ese día. Yo pasé el video de cómo lo reseñaron en Colombia. ¿Cómo lo reseñaron en Colombia? No, tú no estabas aquí, ese representaba de vacaciones. Yo pasé el video, cómo lo reseñaron en Colombia. La fuga de ese señor ¿no tenemos ese video? ¿Cómo lo reseñó la prensa colombiana? No es mentira, es una gran verdad. Nosotros lo que hacemos aquí es detenerlo. Ahorita andamos nosotros haciendo un trabajo muy bueno de todas estas mafias y sus vinculaciones. ¿Por qué? Porque es que ya el pueblo también entiende, y a ellos no les queda otra que buscarse lo que queda de las bandas criminales en Venezuela. Gente que no tenga escrúpulos de ninguna naturaleza. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y buscan dinero de narcotráfico y le pagan con droga a esos grupos para atacar al propio pueblo de Venezuela. Mire, es un rompecabezas muy, digamos, bonito, muy instructivo. Cuando tú comienzas a ver, ya va a nombrar porque todavía, tú comienzas a ver por aquí, ves por allá y ves por allá y ves cómo están vinculados. Con respecto al país, a nosotros nos han reclamado por un ciudadano argentino. No directamente al gobierno. Han salido notas sobre un ciudadano apellido Giuliani, creo que es, que fue capturado en alta mar, en un velero, con unos venezolanos. Que el señor es buena gente, que siempre ocurre, ¿verdad pues? Buena gente, pero el señor iba a buscar a un narcotraficante en alta mar. Y el narcotraficante había pagado $20.000 para que lo dejara en alta mar. Y quien lo iba a encontrar era este señor. Ahí está Germán Darío Giuliani. Quien lo iba a buscar era este señor con otros venezolanos. Y detrás de eso no solo hay droga. Yo sé lo que estoy diciendo. No solo hay droga. Y fueron detenidos y está siendo sometido a interrogatorio con el respeto de los derechos humanos. Un señor que tenía un pasaporte de Bulgaria y al final el señor no era búlgaro, era serbio. Y el señor no solo era serbio, sino que estaba reclamado por dirigir carteles de droga en Europa. Es normal que la gente diga, ahora los países deberían preocuparse por sus nacionales donde estén detenidos. Nosotros estamos preocupados por los nacionales que están secuestrados en El Salvador. Esos sí están secuestrados. Esos sí están secuestrados. Por eso no han cometido ningún delito en El Salvador. Estos fueron capturados aquí en la comisión de delitos, cometiendo delitos.
lo peor que nosotros podemos hacer es confiarnos. Había un pelotero famoso, se llama Yogi Berra, que decía, el juego no termina hasta que se acaba. Nosotros aquí, los compañeros saben, mira, había sido un éxito todo el domingo. Y pregúntale, yo le pasé un mensaje, no veo gente en la calle. Todo un éxito, un éxito. Yo le comenté al presidente, nada, ¿qué más gente? Pero bueno, nosotros no podemos confiarnos. Bajamos la guardia, un instante, y atacaron Yaracuy, ¿verdad? Un instante, salió la gente a celebrar y atacaron una subestación en Yaracuy. Ellos dicen que nosotros no dormimos, es probable, pero lo disfrutamos, porque nos gusta lo que estamos haciendo. No nos podemos confiar. Aquí dormimos con un ojo abierto y con el otro también. Y así descansamos. Ahí, tenemos el video ahora de la señora. Observa, escucha, porque tú no estabas ahí. Aquí ese día estabas de vacaciones, dale. Nosotros. En medio de un tiroteo en el aeropuerto de Río Negro, Antioquia, y antes de ser deportado, se escapó un peligroso narcotraficante serbio requerido por autoridades europeas por estar ligado a una poderosa red de narcotráfico en el viejo continente. Apenas el lunes, Nikola Boros, un peligroso narcotraficante de la mafia serbia, era capturado por la policía antinarcóticos. Su llegada a Colombia, proveniente de República Dominicana, llamó la atención de las autoridades. Estamos con nuestra inteligencia precisamente analizando estas circunstancias en las cuales a qué podría venir este ciudadano a ingresar a nuestro país por Río Negro, si el propósito era precisamente ocultarse de las capturas que posiblemente estaba en su país requerido, y de igual manera otras intenciones que podría tener acá en el país relacionadas con el narcotráfico. El serbio de 47 años de edad es requerido por las autoridades italianas, señalado por el envío a ese país de al menos 82 kilos de cocaína. Tenía una notificación roja de Interpol por actividades de narcotráfico entre los países de España e Italia. Anoche, cuando iba a ser deportado a Serbia, se voló de la custodia de Migración Colombia y en medio de un tiroteo que generó pánico en el aeropuerto, fue recogido por una camioneta negra de alta gama en la que logró huir. Salió corriendo, se voló hacia una de las puertas del aeropuerto, ahí lo esperaba un vehículo de color negro y salieron en fuga. Por eso se produjeron algunos disparos al aire de la fuerza pública como para alertar a otros miembros tratando de dar con la captura. Autoridades tratan de dar con la ruta que el peligroso narcotraficante tomó luego. Serbio, el que era búlgaro, no era el albano, el albano es colombo, albano colombiano. Tenía, ¿cómo se llama?, hasta porte de armas de Colombia. Se está capturado. Al búlgaro, el señor Antun Murdesa, que no es búlgaro, sino serbio, según su documento original, era el que el argentino iba a buscar en alta mar. De Argentina dice, no, es buena gente, este muchacho trabaja, sí, pero iba a buscar a un narcotraficante. Y nosotros tenemos reportes muy claros de trabajo de inteligencia que no solo es narcotráfico. No solo es narcotráfico. No me pregunte qué es, está preguntando qué es. No vale atentar contra personas. Atentar contra personas. Una mafia. Una mafia. Una mafia. Se escapó de Colombia. Terrible. Sale el alcalde, creo que es el alcalde, diciendo, nosotros hicimos unos disparos para alertar a los de otro grupo, el grupo que lo fue a rescatar. Ya salió, ya se fue en paz. De cuando nosotros observamos esto, y entonces insisten, capturado no sé qué alias, no sé qué cosa del tren de Aragua en Colombia. Ay, Dios mío, como que no hubiera ninguna mafia en Colombia. Hemos nosotros solicitado trabajar contra las mafias. Repito,
si nosotros, todo lo que hemos venido haciendo aquí en Venezuela se ha venido haciendo por esfuerzo propio, pero además sabe el país, lo dijo el presidente, lo dijo mi persona, que este es el año, lo tenemos como tarea, este es el año que en Venezuela vamos contra cualquier tipo de banda, de terrorismo, de narcotráfico, de violencia política, pues son una banda también, están utilizando delincuentes. ¿Por qué no ha bajado Petare ahora? ¿Por qué no han salido Petare más a protestar? Ya no está Wilex, el socio de la extrema derecha venezolana. Es más, ¿cómo se llama? Ocariz no ha venido más. No vino ni al entierro de Wilex. De broma, ¿no? Después que trabajaron tanto tiempo juntos. Petare anda en paz, tranquilidad. Y ellos siguen insistiendo buscando bandas criminales, bandas de microtráfico, narcotráfico. Nosotros estamos aquí para trabajar en función de la paz y la tranquilidad de los venezolanos y de las venezolanas. Bueno, creo que cumplimos con nuestro deber de informar, mantener informado de los avances. Apenas tengamos otra noticia, la haremos saber. Esto es muy grave, lo que ellos pretendían hacer. Es muy grave los hechos terroristas que pretendían acometer, y es muy grave que la derecha venezolana esté utilizando la violencia como una forma de tomar el poder. Ante eso, a nosotros no nos queda otra alternativa que responder de manera muy firme, pero muy firme. Y en este caso no nos importa para nada lo que digan sus amigos del mundo. Nosotros vamos a garantizar la paz de este país. Esa es la encomienda que tenemos. Esa es la tarea principal que tenemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Venezuela. Un gran abrazo. Bien, un amplio y detallado balance que ofrece el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello Rondón. Ha dicho que ha sido más de mes y medio de un arduo trabajo de investigación, labores de inteligencia y contrainteligencia que ha permitido desmantelar esta red internacional de terrorismo que pretendía ejecutar actos de desestabilización y violencia en la República Bolivariana de Venezuela. Entre ellos, algunos puntos relevantes. Ha dicho que se lograron neutralizar más de 60 ataques a infraestructuras estratégicas, con énfasis en infraestructuras vinculadas al área petrolera de hidrocarburos. Ha dicho que el financiamiento no solo viene del narcotráfico, sino que además involucra a fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que algunas están involucradas con el gobierno de El Salvador. Recordemos que por estas acciones han sido detenidas más de 70 personas durante esta última semana que se ha realizado todo este balance, que involucran diferentes nacionalidades: Estados Unidos, España, Alemania, Colombia, Ecuador, pero también ciudadanos de Pakistán, a los que se les ha desmantelado y que se han expuesto el día de hoy un importante grupo o material bélico, armas de fuego, que han sido incautados y que serían utilizados para estas acciones. Otro punto de interés que podemos destacar ha sido el ataque a figuras específicas, residencias, las embajadas de Colombia, España e igualmente Francia. Con estos datos y con estas imágenes que compartimos con ustedes, desde el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se desmantela esta banda de terrorismo internacional. Nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.